Shalom, bienvenidos al canal Reloj Profético. Mi nombre es Guillermo Nagui y hoy vamos a desarrollar el capítulo 15 del libro La Bestia Bíblica. Hoy estaremos hablando sobre Abimelech, este hombre zarza, el rey zarza, y qué tiene que ver con la bestia de Apocalipsis 13, qué tiene que ver este rey de Israel con la bestia bíblica. Padre amado, te agradecemos porque nos has dado la oportunidad de estudiar tu palabra. Nos has dado este espacio, Señor, para dedicar nuestro corazón a ti, a entender, a comprender tu palabra. Háblanos. Revélanos, Señor, las imágenes, las sombras, aquello que está oculto, Señor, en las parábolas con las que nos hablas, porque queremos comprender tu voluntad para con nosotros y poner por obra, Señor, tu voluntad. Señor, límpianos, perdona nuestras ofensas y que podamos comprender que todo lo que está escrito en la historia de tu pueblo es para nosotros, Señor. Es para que podamos prepararnos para ti, limpiarnos de nuestras rebeliones y que tu esposa se prepare, Señor, para ese encuentro maravilloso que tendrá contigo en tu venida. En este capítulo 15 vamos a hablar sobre Abimelech, cuyo nombre significa mi padre es rey. Aquí vemos a Abimelech siendo alcanzado por una piedra de molino al querer tomar una torre, una fortaleza en medio de la ciudad de Tebets. Tebet significa blancura. No pudo tomar esta torre de la blancura y no pudo incendiarla. El término rey de Israel aparece por primera vez mencionado en la bendición de Moisés a las cabezas de Israel en Deuteronomio 33:5. Y fue en Yeshurun rey. Yahweh fue en Yeshurun rey, en el reunirse las cabezas del pueblo, juntas las varas de Israel. Es en el reunirse las cabezas del pueblo de Israel que Yahweh muestra su gloria. Es en la unión de sus cuernos, de sus varas, que muestra su poder. Yahweh fue rey en Israel como cumplimiento parcial de la profecía de Moisés, que aún aguarda cumplimiento final y que será cumplida plenamente con la segunda venida de Yeshua, el Mesías, rey de Israel. Esta es la profecía. Se encuentra en Éxodo capítulo 15, versos 17 al 18. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. El monte de la heredad de Yahweh es la Jerusalén celestial. Los introducirás y los plantarás en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Yahweh, en el santuario que tus manos, oh Yahweh, han afirmado. El santuario que sus manos han afirmado, el santuario o templo, es el mismo Dios Todopoderoso que al mismo tiempo es el Cordero, el lugar de su morada, como lo vemos en Apocalipsis 21-22. Continúa este versículo 18 de Éxodo 15 diciendo, Yahweh reinará eternamente y para siempre, reinará sobre su pueblo Israel. ¿Cómo el pueblo de Israel se separa de su cabeza para poner otra en su lugar? Según Deuteronomio 32:15, lo hace dando coces y escogiendo otro rey, otra cabeza. Antes de que los ancianos de Israel pidiesen rey como las naciones y desechasen a Yahweh como rey, como vemos en el primer libro de Samuel 8:7, todos los ciudadanos de Siquem
y la casa de Miló eligieron a Abimelech como rey de Israel, como vemos en Jueces capítulo 9, versos 6 y 22. Aquí vemos ya los primeros trazos de la imagen utilizada para describir a Israel como una bestia con varias cabezas y varios cuernos o varas. ¿Por qué decimos que vemos los primordios de la imagen utilizada para describir a Israel como una bestia? Porque dice que el recto Yeshurun da coces y sustituye o reemplaza a su cabeza, a Yahweh, para poner otra cabeza sobre su hombro, que en hebreo la palabra hombro es Shechem, que es el nombre de la ciudad de Siquem. Abimelech, que significa mi padre es rey, es hijo de Gedeón, en hebreo Gidón, que significa talador o cortador. Es de la tribu de Manasés, según Jueces 6, 11 al 15. Producto de la unión entre Gidón con una concubina, según lo vemos en Jueces capítulo 8, verso 31. La historia de Abimelech y del pueblo de Israel, que lo elige como rey, está conectada a las figuras escatológicas del antimesías y la bestia de Apocalipsis 13:1. Si comprendemos la vida de Abimelech y lo que nos transmite como imagen o símbolo, veremos que no podemos aplicar esto a Roma, no podemos aplicar esto al Vaticano, al Papa, no podemos aplicar esto a ninguna otra nación de la tierra. Abimelech mata a sus 70 hermanos en vez de darles vida. Es elegido como rey de Israel, sobre el que gobierna 3 años, y corta una rama de árbol para llevarla sobre sus hombros. Shechem es hombro, que es el mismo nombre de la ciudad de Siquem, que en vez esta rama que Abimelech lleva sobre sus hombros, en vez de ser utilizada como herramienta de salvación, es utilizada para destruir y quemar a quienes lo siguen. Finalmente, en la historia de Abimelech, una rueda de molino es una roca. Sabemos que Yeshua es la roca. Una rueda de molino que dejó caer una mujer desde la torre de Tebetz le rompió el cráneo. Conectemos esto con la cabeza de la serpiente que es pisada por la simiente de la mujer, la roca. Entendamos la historia de Abimelech. Una vez que la comprendamos, veremos lo que su vida como parábola quiere decirnos. Leamos Jueces capítulo 9, versos 1 al 6. Abimelech, hijo de Jeroboal, hijo de Jerobaal, fue a Siquem a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal? ¿O que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo del dios Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron, y viniendo a la casa de su padre en Ofra,
mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, los hijos de Gedeón. Mató a 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem en contra de la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Veremos qué significa la parábola que pronuncia Jotam sobre los árboles del bosque y su simbolismo. Prestemos atención porque es muy interesante. De aquí veremos lo que significa la zarza ardiente también, que Moisés tenía curiosidad de ver por qué no se quemaba. Leamos la parábola de Jotam. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim. Cuando Jotam se enteró de que Abimelech había matado a 70 de sus hermanos. Y alzando su voz, clamó y les dijo: Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Esta es la parábola que pronuncia Jotam. Fueron los árboles del bosque a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Jueces 9, 7-15. En esta parábola del olivo, la higuera, la vid y la zarza, los primeros 3 árboles del bosque, el olivo, la higuera y la vid, son figuras del pueblo de Israel, del verdadero Israel, que rechaza colocarse por encima o gobernar sobre los demás árboles, a la manera de las naciones, es decir, rechaza un gobierno a la manera de las naciones, usurpando el lugar que corresponde solo al Eterno, prefiriendo en su lugar servir a Dios y a los hombres con sus frutos. Los demás árboles son quienes escogen como rey a la zarza, al rey zarza, que representa a Abimelech, quien es figura del Israel desviado que amenaza con quemar a los demás árboles si no le obedecen. Es con la información de esta parábola que podemos comprender por qué razón Moisés vio al ángel de Yahweh en medio de una zarza que ardía en fuego en Éxodo capítulo 3, verso 2. La zarza representa al pueblo de Israel que debe ser liberado de la esclavitud del pecado y del sistema de gobierno, costumbres y tradiciones de las naciones, por causa de las cuales se halla bajo el juicio del Eterno, que escogió a Israel como su pueblo. Vemos entonces en este episodio de Éxodo el fuego en medio de la zarza, y vemos también en la crucifixión del Mesías al Mesías en medio de la zarza. Él fue coronado con una corona de espinos. Jueces 9:5 describe cómo
Abimelech mata a sus 70 hermanos, excepto a Jotam, para consolidar su poder en Siquem. Este acto de matar en lugar de dar vida posiciona a Abimelech como una figura opuesta al Mesías. El Mesías da vida a su pueblo, según Juan capítulo 10, verso 10, y lo envía a Israel a hacer luz a las naciones, según leemos en Mateo 5:14 y Apocalipsis 21:24. El juicio sobre Abimelech y el pueblo desviado que lo eligió. Esto lo vemos en Jueces capítulo 9, versos 22 al 24. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, después de que gobernó sobre Israel 3 años, es lo que nos dice la palabra del Eterno, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech, porque la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y la sangre de ellos, para que esta violencia recayera sobre Abimelech, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos, sobre los hombres de Siquem, que eligieron a Abimelech como rey sobre ellos. En este relato vemos cómo los mismos que eligieron a Abimelech por rey de Israel ahora se levantan o rebelan contra él, lo que produce como consecuencia que Abimelech luche contra su propio pueblo para exterminarlo. Es el reino dividido contra sí mismo, el reino que no puede permanecer por haberse dividido contra sí mismo. Veamos Jueces capítulo 9, versos 42 al 49. Aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelech, el cual, tomando gente, la repartió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo. Y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó. Atacó al pueblo que venía atrás de Abimelech, porque Abimelech y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad. Y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. Y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelech un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles, y levantándola se la puso sobre sus hombros. Esto es lo que contrasta grandemente con la imagen de Yeshua, que también cargó un madero sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelech. ¿Cómo contrasta esto con la palabra que nos dice cada uno cargue su cruz y sígame, ¿no? Lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelech. Y las pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los adoradores del dios Berit, todos los de la torre de Siquem, murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. En Jueces 9, 48 al 49, Abimelech y el pueblo que con él estaba cortan cada uno una rama de árbol
y cargándola en sus hombros, las usan para prender fuego a la torre de Siquem, matando a los que se refugiaban allí. Es una lucha de exterminio contra su propio pueblo, contra aquellos que lo eligieron por rey. Esta acción contrasta con el verdadero Mesías, quien porta sobre sus hombros un madero, la estaca o poste que encontramos en Juan 19:17, pero que serviría como instrumento de redención. La rama de Abimelech, en lugar de ser un instrumento de redención, se usa para destrucción, lo que lo alinea más con la naturaleza destructiva de una bestia. Después, Abimelech se fue a Tebets y puso sitio a Tebets y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre, y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces Abimelech llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: «Saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí una mujer lo mató». Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, contra Gedeón, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal. La maldición es la parábola que habíamos leído. Salga fuego de la zarza y queme a los demás árboles del bosque. Jueces 9:53 describe cómo una mujer arroja una piedra de molino que rompe el cráneo de Abimelech, llevándolo a la muerte. La zarza, que no ofrece fruto ni sombra, representa a Abimelech, un líder ilegítimo que trae destrucción en lugar de bendición. Lo mismo sucede con el Israel desviado, que elige líderes apóstatas en lugar de seguir a Dios. La maldición de Jotam, hijo de Jerobaal, que es Gedeón, se encuentra en Jueces 9:7-21. Jotam pronunció esta maldición desde la cima del monte Gerizim, que es el monte de las bendiciones, según Deuteronomio 11:29, porque dio una elección al pueblo de Israel después de que Abimelech, su medio hermano, fuera proclamado rey en Siquem tras asesinar a los otros hijos de Gedeón. La maldición está enmarcada en una parábola sobre los árboles que buscan un rey, donde se critica la elección de Abimelech comparado con un espino inútil y destructivo. Jotam maldice a Abimelech y a los hombres de Siquem que lo apoyaron, prediciendo que se destruirían mutuamente si ellos escogiesen a Abimelech como rey. El texto clave de la maldición es: «Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano». Jotam también nos da la interpretación de esta parábola y dice: «Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelech, y él goce de vosotros, y si no, fuego salga de Abimelech que consuma a los de Siquem y a la casa de Miló,
y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Miló que consuma a Abimelech. Jueces 9, 19 al 20. Así cayó el juicio de Dios sobre Abimelech y sobre el pueblo que lo escogió, como una consecuencia de su apostasía. El juicio sobre Abimelech, donde es alcanzado por una piedra de molino, y sobre el pueblo que es quemado, está prefigurado en la imagen del cuerno de Israel siendo cortado. Leamos Lamentaciones capítulo 2, verso 3. En este pasaje se nos muestra las consecuencias de abandonar a Dios. Cortó con el ardor de su ira todo el cuerno de Israel, retiró de él su diestra frente al enemigo y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Esto es muy ilustrativo porque por causa del abandono de Israel para con su cabeza, abandonando a Yahweh, se enciende la ira del Dios de Israel. Se convierte en fuego que devora todo alrededor, que es lo que sucedió también con los moradores de Siquem. Veamos cuál es el cumplimiento escatológico o para los días del fin. Si conectamos la rueda de molino arrojada sobre la cabeza de este rey Abimelech, si comparamos esta rueda de molino con Yeshua, quien es la roca de nuestra salvación, veremos cómo tiene cumplimiento la cabeza de la serpiente siendo pisada por la simiente de la mujer. La simiente de la mujer es Yehoshua, quien pisa la cabeza de la serpiente, según vemos en Génesis capítulo 3, verso 15. En la Biblia, en la palabra de Dios, Yehoshua es descrito como la piedra que es la cabeza. Esto se encuentra en Salmos 118, 22 y Mateo 21, 42. La roca que destruye los reinos opuestos a Dios, como vemos en Daniel capítulo 2, 34 al 35. La roca que destruye a los reinos opuestos a Dios, que usurpan el lugar de la cabeza, que usurpan el lugar de dominio sobre Israel. El fin del reinado de Abimelech, por medio de una piedra lanzada por una mujer desde una torre, puede verse como un precursor simbólico del juicio divino contra el antimesías, el pueblo cuya cabeza o autoridad es destruida por el Mesías. La mujer, en un sentido tipológico o simbólico, representa al remanente del pueblo de Dios que desde una torre, la torre de Tebetz, la torre de la blancura, participa en la victoria sobre la bestia. La confesión del nombre de Yahweh, según Proverbios 18 a 10, es la torre. Confesar el nombre de Yahweh es la torre. La conexión entre Abimelech y la muerte de Urías Eteo. Analicemos este comportamiento de otro rey de Israel, David Hamelech, el rey David, y lo que mandó a hacer con Urías Eteo. Esta reflexión tal vez sea difícil de aceptar para quienes esperan un Mesías del linaje de David, diferente al Mesías que ya vino. El mismo David representa en su actuar la hipocresía de un reino que rechaza obrar según la voluntad de Dios. En esta ocasión, él rechaza obrar según la voluntad de Dios para obrar como una bestia. Leamos el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versos 18 al 25. Entonces envió Joab, que era comandante del ejército de Israel y sobrino de David, envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo:
cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebets? David conocía la historia de Abimelech. David conocía la historia de la mujer que mató a Abimelech con una rueda de molino. Por eso hacemos esta conexión, por eso analizamos lo que David mandó hacer con su siervo Urías. ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Heteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y algunos de los siervos del rey, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo. Esto es lo que buscaba David, que Urías Heteo muriese en esta batalla. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, no te preocupes por la muerte de Urías el Heteo, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. La conexión entre David y un comportamiento de bestia puede sorprendernos, pero ilustra cómo incluso el ungido de Dios puede caer en comportamientos que reflejan la apostasía, necesitando la redención de Yehoshua. No tengas pesar por esto, le dijo David al mensajero de Joab. No tengas pesar por esto, que no te preocupe esto, que Urías haya muerto. ¿No fue David quien envió a Urías el Heteo a la muerte para ocultar su adulterio con Betsabé? Betsabé era la mujer de Urías, que quedó embarazada de David. Según el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versos 2 al 17. David, queriendo ocultar este adulterio, queriendo ocultar que tomó la mujer de Urías, lo mandó al frente para que muriera, al frente de la batalla. En este comportamiento de David vemos el cumplimiento de la escritura que dice: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Eclesiastés 3:19. Si bien aquí nos habla de que así como las bestias mueren, también mueren los hombres, también podemos comprender que los hombres también pueden tener un comportamiento bestial o de bestia. Ezequías 8:10 nos dice: entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables. Todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Ezequías nos está describiendo el interior del templo de Israel, cómo el Señor manda a Ezequías describir su propia casa. La propia casa de Israel es descrita como bestias abominables. Israel se había desviado, y toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel son los que están retratados o pintados dentro de la pared del templo.
Porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas las naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún le he dado las bestias del campo. ¿No fue dado Israel al rey de Babilonia para servirle? Vemos cómo se cumple también esta palabra: y aún le he dado las bestias del campo. Jeremías 28:14. Porque Judá fue entregado a Babilonia por su comportamiento, por la apostasía de su comportamiento. Ahora pues, venid y matémosle, echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Génesis 37:20. ¿Quiénes son los que hablan así? Los hermanos de José, los 10 hermanos de José. ¿Qué dijeron de él, de José? Matémosle. Primero se reúnen, dicen: venid, para unirse contra José, y dicen: matémosle, echémosle en una cisterna. El mismo comportamiento que vemos en Abimelech, que mató a sus 70 hermanos. Echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia los devoró. ¿Qué mala bestia sería esa? ¿Debido a qué mala bestia murió Urías el Eteo? Esta es la relación que encontramos entre el relato del rey Abimelech, el rey, y también del rey David. Entre estos dos reyes y la bestia de Apocalipsis 13:1. ¿Cuál es la relación? La relación es la apostasía y la rebelión contra la voluntad del Eterno. Todos representan al pueblo del Eterno cuando se desvía de su llamado de ser luz a las naciones y sustituye a su cabeza, el Mesías, Yehoshua, la roca de su salvación, la imagen del Padre, por la cabeza que ofrece la serpiente, y la pone o la carga sobre su hombro, que es lo que significa Shechem, que es el nombre de la ciudad de Siquem. Lo que sucedió con Israel como nación, con Abimelech como rey y con David como individuo, es lo que sucede con cada uno de nosotros. Hoy, el llamado de Israel es hacer un reino de sacerdotes gobernados por Dios mismo. Un solo rey en un reino teocrático. Ese es el llamado de Israel. Israel no fue llamado a ser una república, ya sea democrática o comunista, con un gobierno escogido por medio de un consenso apóstata. Tampoco fue llamado a ser una monarquía ilegítima o usurpadora o una dictadura. Mucho menos fue llamado a ser una anarquía con un gobierno acéfalo o una nación sin cabeza. El Estado de Israel actual es una república y funciona como una democracia parlamentaria donde los ciudadanos eligen a los representantes del parlamento y el jefe de gobierno, generalmente el primer ministro, es seleccionado por el partido o coalición con mayoría. Esto quiere decir que de una u otra forma, siempre el que elige es el pueblo. Se repite lo de los habitantes de Siquem. ¿Es esta la forma en que se interpreta que Israel sería el pueblo del Eterno? ¿Es esta entonces la vid, el olivo, la higuera? ¿O estamos viendo a la zarza? El rey legal del Israel restaurado. ¿Quién es el rey legal del Israel restaurado? Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos 12 al 16, nos dice: y cuando tus días sean cumplidos,
Dios habla a David a través del profeta Natán: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti, después de David, a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa, la casa de Israel, y tu reino, el reino de Israel, para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente, el trono de Israel. Para aquellos que esperan un rey Mesías sobre Israel, del linaje de Salomón, deben reconocer en Yehoshua a su rey, ya que la descendencia física de Salomón fue descalificada por causa del rey Jeconías. Veamos lo que dice Jeremías 22, 24 al 30. Vivo yo, dice Yahweh, que si Conías, que es Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Así ha dicho Yahweh: escribid lo que sucederá a este hombre, escribid lo que sucederá a Jeconías, privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque, y aquí prestemos atención, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Por lo tanto, ¿qué hacemos con esta palabra del Eterno que nos describe Jeremías? Por lo tanto, el único rey descendiente de David que califica para sentarse en el trono de David es Yehoshua, cuya genealogía es descrita por Mateo capítulo 1, versos 1 al 17, como hijo putativo de José. Es así que puede calificar a pesar de la maldición que pesa sobre Jeconías, por la cual ningún descendiente de Salomón podría reinar sobre Judá en el trono de David. Este Yehoshua es descendiente legal de David por parte de Salomón. Y también por Lucas vemos la genealogía de Yehoshua en Lucas capítulo 3, 23 al 38, donde se nos dice que es descendiente legal de David por ser hijo de María, esposa de José, cuyo suegro o padre legal también es el padre de María, llamado Elí. Y, por lo tanto, Yehoshua es descendiente de David por parte de Natán, por parte de María. Yehoshua es hijo de Dios porque María concibió del Espíritu. Es descendiente de David por Salomón por derecho legal por parte de su padre putativo José, y descendiente de David por parte de Natán por medio de su madre María. Además de que María también tenía parentesco en Aarón, como es comprobado en Lucas capítulo 1, versos 5 y 36, al afirmar que era parienta de Elizabeth, de las hijas de Aarón. Cualquier otra propuesta judía de Mesías que no sea Yehoshua tendrá que lidiar con la maldición de Jeconías
para demostrar su ascendencia real al trono de David por parte de la simiente de Salomón, lo que lo descalificaría de inmediato. Si Yehoshua no es el Mesías que ha descendido de David según las profecías del Tanaj, nunca habrá un Mesías sobre Israel. Cada uno de los hermanos de Yehoshua, que son las únicas otras posibilidades por medio de quienes podría descender otro Mesías, tenían la maldición que inició con Jeconías y la habría transmitido a sus hijos. Por lo tanto, también quedan descalificados. El Salmo 89, versos 3 al 4 nos dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Porque esto es importante, porque estamos viendo en este capítulo cómo Israel cambió su cabeza, cómo Israel, en vez de sujetarse al gobierno del Eterno, escoge rey para sí. Esto ya lo vimos en la salida de Israel de Egipto, cuando en la ausencia de Moisés, el pueblo de Israel se hizo un becerro de oro, símbolo del gobierno de Egipto. Salmo 89, 35 a 37 nos dice: una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Isaías capítulo 9, versos 6 al 7 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Esto es importante porque estamos hablando de quién es la cabeza de Israel. Cuando Israel cambia su cabeza, como lo ha hecho ya 7 veces en la historia, por eso es que Apocalipsis capítulo 13, verso 1, comienza a describir una bestia que tiene 7 cabezas, porque vemos allí a un Israel que ha cambiado a su cabeza de entre sobre sus hombros. Lo que sucede con Israel cuando cambia su cabeza es desviarse, es la apostasía. Y la parábola de Jotam nos dice en qué acabará esa historia. Serán consumidos. Sin embargo, los salmos y los profetas, como lo estamos viendo aquí en el verso que estamos leyendo de Isaías, nos muestran cuál es la verdadera cabeza de Israel, dónde debe estar el principado. El principado debe estar sobre el hombro de Yehoshua. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Miqueas capítulo 5 versos 2 al 4 nos dicen: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. El rey de Israel saldrá de Belén Efrata. Y sus salidas son desde el principio. ¿Quién es el rey de Israel que sale desde el principio, desde los días de la eternidad, y que es rey sobre Israel desde los días de la eternidad? ¿Cuál es el rey que fue mostrado o manifestado desde Belén Efrata, fructífera? Dice también Miqueas:
pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, la Jerusalén celestial. Los dejará hasta el tiempo que dé a luz. ¿Cómo es que este rey dejaría a su reino hasta el tiempo de que dé a luz su reino? Hasta el tiempo de que el resto de sus hermanos se vuelva con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Yahweh, con grandeza del nombre de Yahweh su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Jeremías 23, capítulos 5 al 6 también nos dice: He aquí que vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cuál será el nombre con el cual llamarán a este rey? Lo llamarán Yahweh. Lo llamarán justicia nuestra, Tsidkenu. Ezequiel 37, del 24 al 25 dice: Mi siervo David será rey sobre ellos. Está hablando de este David, que también podemos leer como amado. Mi siervo amado será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán. Este rey es el que reinará y reina sobre Israel y reinará sobre Israel. Es el rey que consigue que todo Israel ande en los preceptos del Eterno y que guarde sus estatutos y que los pongan por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, la tierra de Israel, Eretz Israel, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo amado, mi siervo David, será príncipe de ellos para siempre. Génesis 49 del 10 al 11 nos dice: No será apartado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, que significa reposo, la paz, hasta que venga el reposo, y a él se congregarán los pueblos. ¿De qué manera se congregarán a él los pueblos? ¿De qué manera? Dice: atando a la vid su pollino. La vid es Israel, el pollino, los pueblos que deben unirse a Israel, rescatados de entre las naciones, aquellos que deben ser rescatados de entre las naciones, unidos a Israel. A él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Su manto simboliza el reino de Israel, redimido por su sangre. Este es Shiloh. Shiloh es Yehoshua. El cetro de Judá fue entregado al Mesías Yehoshua en su primera venida. Él es el reposo, según Hebreos capítulo 4, versos 10 al 11. Él es nuestra paz, según Efesios 2, 14. Él es Shiloh. Shiloh ya vino, ya ha venido. En él es en quien se congregan en uno los pueblos, atando a la vid, a Israel, su pollino. El asno o el pollino es símbolo del animal no limpio cuyo primogénito hay que rescatar. Él es quien derramó su sangre sobre su vestido y su manto, su reino, para cubrirlo, como la sangre que cubre el propiciatorio en el día de Yom HaKippurim, día de las coberturas o expiación.
¿Es este el gobierno que vemos hoy en Israel? ¿O lo que vemos es más de la negación de que Yahweh gobierne como rey sobre Israel, quien hace su tabernáculo en Yeshua? ¿Es este el gobierno que vemos hoy en las iglesias cristianas? ¿O lo que vemos es más democracia, votaciones, la voluntad del pueblo, la sustitución de Israel por la iglesia, que no se ata a la vid, que es Israel? ¿O lo que vemos es más de la abolición de la ley, la rebeldía contra los mandamientos del Eterno? El rey legal del Israel restaurado es Yahweh mismo. Isaías 33:22 nos dice, porque Yahweh es nuestro juez, Yahweh es nuestro legislador, Yahweh es nuestro rey. Él mismo nos salvará. No hay otro. No hay un Mesías humano que venga a salvar a Israel o que llegue a ser rey sobre Israel, porque la palabra dice, según el profeta, Yahweh es nuestro rey, y dice también que él mismo es quien nos salvará. Isaías 43:15 dice, yo, Yahweh, santo, vuestro creador de Israel, vuestro rey. Sofonías 3:15 dice, Yahweh ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Yahweh es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. No hay dos reyes de Israel. El Salmo 24, versos 7 al 10 nos dice, alzad, oh puertas, tribus, cabezas. Recordemos que en la Jerusalén celestial, descrita por Juan, vemos 12 puertas, 12 tribus de Israel. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Es lo que nos estamos preguntando hoy. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Yahweh, el fuerte y valiente, Yahweh, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Pregunta de nuevo por segunda vez, ¿quién es este Rey de la Gloria? Yahweh de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. No esperemos a otro rey. Lo que sucedió con Israel a través de su historia está escrito para nosotros, para amonestarnos a nosotros hoy, a quienes alcanzaron el final de los tiempos. Este Rey de la Gloria, esta cabeza, fue sustituida en varias ocasiones por un pueblo apóstata. En su mayoría, siempre en Israel ha habido un remanente fiel al Eterno, pero en su mayoría siempre han querido sustituir esta cabeza. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 7 al 8 nos dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Este es lo que estamos hablando. Está en un nivel sod o de misterio, la sabiduría oculta de Dios, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Dónde vemos el Señor de la gloria? En este Salmo 24, donde se nos pregunta 2 veces. Conectemos los versos. ¿Quién es este Rey de la Gloria? ¿Quién es este Señor de la Gloria? ¿Quién es el Rey de la Gloria? Primera de Corintios
2, 7 al 8 nos dice: si hubiésemos entendido la sabiduría oculta de Dios, si hubiésemos comprendido este misterio que el Señor nos propone descifrar, el cual está también en la parábola de Jotam, acerca de los árboles del bosque, de la zarza, si lo hubiésemos comprendido, que el Señor es nuestra cabeza, no hubiésemos crucificado al Señor de la gloria. ¿Quién es el Señor de la gloria? Yahweh, el fuerte y valiente, Yahweh, el poderoso en batalla, Yahweh de los ejércitos. Él es el Señor de la gloria, Él es el Rey de la gloria. Josué 24:15 dice: y si mal os pareciere servir a Yahweh, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses, si a los reyes de las naciones, a quienes sirvieron vuestros padres, a las cabezas de la bestia, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Josué 24:15. Gracias por acompañarme hoy y espero verte en el próximo video. Que Dios te bendiga y te llene de sabiduría en el estudio de su palabra. Números 6:25. Yahweh hará resplandecer su rostro sobre ti. Shalom.